Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme nuevamente y quiero desarrollar un mensaje que se ha titulado ¿Quién controla nuestra vida? Y quiero empezar con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo este mensaje. Sé tú obrando, bendito Dios, sé tú dándome la sabiduría necesaria para expresarme correctamente, Señor, y que llegue hasta el corazón de todas las personas que ansían conocer de tu palabra. Te lo encomiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, ¿quién controla nuestra vida? Me imagino que alguna vez nosotros nos hemos preguntado eso. Y tal vez hemos respondido, o bien les hago la pregunta. ¿Quién controla nuestra vida? Nuestras emociones, porque de hecho fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y el Señor nos creó por una manifestación de su infinito amor, por ende nosotros también manifestamos amor. Tenemos amor, empatía, paz, etcétera. ¿Sí? Ira, odio, resentimiento. Tenemos una serie de emociones que nos pueden controlar. Pero el problema es que tanto estas emociones son positivas como también negativas. E inclusive también cuando, por ejemplo, no tenemos una certeza en que Dios controla nuestras vidas, ¿qué vamos a sentir en un momento en el cual tal vez nuestra vida estuvo pendiendo de un hilo? Vamos a sentir miedo, inseguridad y ahí sí se nos va a tambalear el piso. ¿Qué controla nuestra vida? ¿Será también el libre albedrío, o sea, nuestra voluntad? Sí, puede ser, sí, porque nuestra vida se compone de decisiones tomadas. Y a este respecto quiero poner una frase de Albert Einstein que dice: en modo alguno creo en el libre albedrío en sentido filosófico. Todo el mundo actúa no solo bajo compulsión externa, sino también de acuerdo a una necesidad interna. Bueno, y tal vez esto se relaciona también un poquito con el hecho en que no todo podemos adquirir, ¿no? O sea, nuestro libre albedrío se topa muchas veces con situaciones en las cuales por mucho que deseemos algo no quiere decir que lo vamos a tener. Hay ciertos límites o ciertos parámetros. Pero bueno, ¿qué, ¿qué controla nuestra vida? ¿El destino? Muchos tal vez van a pensar en eso también. Y a este respecto, según Wikipedia, ¿qué dice? ¿Qué es el destino? Es el poder sobrenatural, inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana y la de cualquier ser en un fin no escogido, de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la de libre albedrío o libertad. O sea, no importa lo que hagamos, el desenlace no va a cambiar jamás. Y bueno, y está mucho relacionado con la predestinación, pero algunas culturas religiosas han adoptado el destino. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el Islam, el Tao, en el confucianismo chino, también el caso del karma, que es muy conocido también por parte de los hinduistas. Sí, perdón. Sí, ellos adoptan este concepto del destino en sus vidas y que no importa lo que hagas, no importa lo que hagas, vas a tener siempre el mismo final. Lo cual no es muy cristiano que digamos. Bueno, ya vamos a ir analizando esto por qué. Ahora, inclusive, desde el punto de vista más histórico, también los griegos consideraban también lo que era el destino, tenía un poder superior, no solamente respecto a los hombres, sino también respecto a los mismos dioses mitológicos griegos. Sí, bueno, hecho este paréntesis, ¿qué pasa con el control de nuestras vidas? ¿Sí? ¿Quién tiene el control? ¿Sí? ¿Quién tiene el control? Y aquí empezamos justamente desde el punto de vista bíblico. Segunda de Pedro 3:5 que dice: deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. En Daniel 2:21, Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Según Isaías 41:4, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. ¿De qué estamos hablando? Justamente de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Estamos haciendo mención al Dios mismo, al soberano rey. Estamos diciendo
que Él creó el cielo y la tierra y los océanos. Él creó el universo con su sola palabra, ¿sí? Y es tan inmensurable que el hombre no puede percibir su principio y su fin, no puede contar las estrellas que hay en el cielo. Y así es como establece en Génesis 1.1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. A su vez en Hebreos 11.3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Inclusive en Isaías 46.10 que dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Inclusive en Efesios también 1.11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Por ende, estamos hablando aquí de un poder sobrenatural, un poder gigantesco que no puede ser contenido, regula absolutamente todo. Por la voluntad de Dios, inclusive el Mar Rojo fue dividido. Por la voluntad de Dios también los cuervos alimentaron a Elías. Por la voluntad de Dios también el sol se detuvo. Por la voluntad de Dios los leones cerraron sus hocicos, sus bocas y no comieron a Daniel. Por su voluntad también el fuego no quemó a Daniel. Por ende estamos hablando de un poder, de una soberanía, de una autoridad, la cual inclusive no podemos nosotros conmensurar, no podemos imaginar. Es un poder absoluto, ¿sí? Un poder sobre todo. Y así como dice Salmo 135.6, el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y en sus profundidades. Adicionalmente, en Mateo 10, 29 y 30 dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada pelo de su cabello está contado. O sea, imagínense, no quiero hablar del control, sino quiero tal vez hablar de la visión, del campo de acción de Dios. Es totalmente amplio. Por ende, lo que quiere decir la soberanía de Dios es que es como les dije, es el Dios. Estamos haciendo referencia a el Dios. Estamos haciendo referencia al soberano Rey. Estamos haciendo referencia al Elohim, al yo soy el que soy, al Adonai, al Abba Padre. Estamos hablando del Shaddai. Estamos hablando de Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, el Olam. A Él nos estamos refiriendo. A su vez, en Daniel 4.35 dice: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Bueno, estamos hablando de un poder totalmente amplio. Estamos hablando de Dios, ¿sí? Imagínense, Dios creó todo desde el principio. Y Él existió antes de nuestro concepto de principio. ¿Sí? Él creó todo, absolutamente todo, y Él estuvo ahí, por ejemplo, el Espíritu Santo, mientras andaba por el aire sobre las aguas, empezó justamente la creación. Él era el primero. Imagínense ese concepto de total permanencia, de total existencia, es en forma absoluta. Pero aquí viene una pregunta tonta tal vez, y realmente las hago para poder pensar en algo. ¿Este poder es absoluto o relativo? Bueno, ustedes me pueden contestar que se refiere a toda la creación, a todo lo que existe. Ok, entonces quiero que leamos un versículo que está en Éxodo 32, 11 al 14, que se los voy a parafrasear. Se los voy a leer con mis propias palabras. ¿Sí? Justamente se trata de Moisés. Todos conocemos a Moisés. Bueno, Moisés, cuando todo el pueblo de Israel huyó de Egipto, ¿sí? Bueno, y Moisés subió al monte Sinaí por los 10 mandamientos. Sí, pero viendo que no descendía Moisés del monte, el pueblo de Israel se estaba desesperando. Inclusive se acercaron a Aarón indicándole: bueno, no hay quien nos guíe y Moisés no baja, tal vez esté muerto, ¿sí? Por ende necesitamos adorar a alguien, necesitamos que alguien nos guíe. Entonces Aarón les dijo en ese momento: tráiganme todo lo que tengan de oro, aretes, etc. Y van a ser fundidos. Y fueron fundidos, y ahí salió justamente el becerro de oro, en el cual el pueblo empezó a adorar, como recordando inclusive ese tiempo que había vivido en Egipto, de adoración a dioses falsos.
Dios en el intertanto le dice justamente a Moisés, bueno, ya es hora que baje porque el pueblo se ha corrompido. En ese momento Moisés baja y se da cuenta que están adorando al becerro de oro. Bueno, obviamente se enoja, rompe las dos piedras donde estaban los 10 mandamientos, ¿sí? Se enoja totalmente, pero Dios le dice que este pueblo que está corrompido, él va a caer su ira sobre este pueblo. En resumidas cuentas va a hacer desaparecer a todo el pueblo. Y en este caso Moisés sale a la defensa del pueblo de Israel y dice, pero Señor, o sea, como diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto, Señor, si vamos a morir en el desierto? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Sí? De que, claro, nos salvaste de ellos, pero nos mataste, nos destruiste en el desierto. E inclusive le dice que tú declaraste, en resumidas cuentas, bajo juramentos respecto a Abraham, Isaac y Jacob, que iban a tener una descendencia muy numerosa, y al dar por terminado con todo el pueblo en este momento, no se estaría dando cumplimiento a ese deseo o a esa promesa que tú habías dado. Y justamente en ese momento el Señor cambió de parecer. Cambió de parecer. Me llamó mucho la atención esto porque cambió de parecer. ¿Qué me da a entender que cambió de parecer? Que realmente estuvo equivocado y con los argumentos de Moisés dijo, ah, sí, sí, tienes razón, me equivoqué. O sea, me dejé llevar por el momento. O tal vez la sabiduría de Moisés fue tal que el Señor no percibió eso que le estaba diciendo Moisés y al momento de decírselo dijo, ah, cierto, no se me había olvidado. Da a entender eso, ¿no? Estoy parafraseando. Pero cambió de parecer. Pero bueno, pero el relato continúa, ¿no? Porque Moisés, ok, debe hacer cambiar de parecer, pero Moisés en resumidas cuentas lo que hace es decir, bueno, todos los que están con Dios vengan conmigo. Y todos los levitas le acompañaron a Moisés y le dijo, bueno, con espada maten a todos los demás. Sean hombres, sean niños, sean mujeres, a todo el mundo. Y murieron 3.000 hombres, que eran considerados 3.000 familias, más o menos, como el caso de la multiplicación de los
Hay decisiones. Jeremías, acuérdense que Dios conoce todo lo que vamos a hacer con antelación. Por ende, el Señor sabía las decisiones que iba a tomar Jeremías en el futuro. Y en base a esas decisiones de Jeremías, podríamos decir de su docilidad a la voluntad de Dios, el Señor dijo: tú vas a ser profeta para las naciones. Acuérdense que Judas era un ladrón desde un comienzo. Sus decisiones lo llevaron a pecar y a vender a Jesucristo. Juan, ¿por qué estuvo tan cerca de Jesucristo? Porque fue su decisión. Él quiso hacerlo. ¿Y por qué fue el discípulo amado? Porque las decisiones que él tomó eran de acercarse más a Jesucristo. Por ende, no existe predestinación en estos casos, sino que ellos a través de sus propias decisiones. En el caso de Pablo o Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Qué sucedió con él? Era un perseguidor de cristianos. Y si no es porque viene Jesucristo y se le aparece y le tira al suelo, Pablo hubiera seguido creyendo que era un engaño, era una secta que lo único que decía era corromper la palabra de Dios. Pero él creía en Dios, sí creía, pero no de la forma como Jesucristo lo estaba enseñando en ese momento. Por ende, si es que se hubiera caído al suelo, no andaba en caballo, si se hubiera caído al momento que apareció Jesucristo, tal vez la historia hubiera sido diferente, pero el Señor no hubiera hecho eso con él, si es que sabe que eso no iba a funcionar con él. ¿Por qué? Porque él sabe cuál fue la reacción de Saulo de Tarso o de Pablo en el futuro. Por ende, él ya conocía las decisiones que iba a tomar, los caminos que se iban a hacer. Él ya conocía a Saulo de Tarso ¿desde cuándo? Desde mucho antes. De la misma forma como conocía a David mucho antes. En Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde el embrión, o sea, David, desde antes que nazca, el Señor ya había puesto sus ojos sobre él. Pero entonces estaba predestinado a ser rey. No necesariamente. O mejor dicho, estaba predestinado a ser ese instrumento de Dios. David siguió pecando, incluso en la etapa adulta, y ya conociendo a Dios. Pero Dios ya conocía cuáles eran las decisiones de David y el corazón que David tenía. O sea, conocía de su arrepentimiento y conocía de su actitud de seguir al Señor. Sabía cuáles eran sus decisiones. Solo decisiones de David. No era cualquier persona. Sabía que sus decisiones le podían cambiar y iba a ser un buen instrumento de Dios. Eso el Señor ya lo sabía. Estos son los matices de abajo. Pueden dilatarse un poco más en el tiempo. Si David tal vez no hubiera pecado, tal vez hubiera sido diferente la situación abajo, tal vez más corta, o tal vez no. Era necesario que pecara para que realmente se diera cuenta de las tonteras que estaba haciendo. Pero eso no lo sabemos, solamente Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero el plan de arriba ya está escrito, es inmutable. Dios lo estableció y Él lo controla. Ahora, en 1 Corintios 2, 7 al 9 dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Aquí podemos hablar de destino. ¿Sí? Porque aquí hay algo establecido y que no puede cambiar. Siempre y cuando se cumpla la condición, se da justamente lo que es el resultado. ¿Cuál es la condición? Si es que le aman a Dios. ¿Cuál es el destino de los que le aman? Que Él tiene algo preparado. Que Él tiene algo preparado. Ahora, entonces, ¿qué pasa con nuestro libre albedrío? ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? Bueno, el Señor nos creó a su imagen y semejanza. ¿El Señor toma decisiones como hemos visto? Sí. Por ende, ¿nosotros también podemos tomar decisiones? Claro que sí. Por ende, ¿somos responsables por las decisiones que hemos tomado? Sí. Inclusive Dios también lo es. Porque Él creó al hombre a su imagen y semejanza por una manifestación de amor. ¿Podía destruirlos a todos y desaparecer toda su creación? Poder tenía, pero no podía contradecir ya lo declarado, ya lo hecho y lo que quiso hacer por amor.
No voy a profundizarme en ese tema porque yo creo que no tengo ni sabiduría ni conocimiento para hacerlo. Pero respecto a esa capacidad para tomar decisiones, también tenemos la capacidad o bien la responsabilidad de asumir cuáles son nuestras decisiones. Entonces Adán y Eva eran solamente títeres. ¿Fueron puestos ahí porque el Señor ya sabía que iban a pecar? No. ¿Ellos tenían voluntad? Sí. Dijo, de todo este huerto pueden comer. Ustedes verán qué árbol comer. No le estoy designando en cuál. Pero sí le estoy dando una orden. De este árbol no van a comer. ¿Y qué hicieron? Obviamente comieron de ese árbol. Fue decisión de ellos. ¿Y ellos asumieron la responsabilidad de su decisión? Claro que sí. Pero no son títeres. El Señor no quiere títeres. Quiere gente que decida seguirle. Y el decidirle no es solamente, ok, yo te sigo. No, los que le aman. Es un paso más allá de los que deciden solamente seguirle. Que le amen, que le conozcan. Y para ellos habrá un destino, que es una recompensa. Tiene algo preparado. Ahora, en Filipenses 3, 18 al 19 dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. A su vez en Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Por ende, tomo una decisión y tengo una recompensa por las decisiones que he tomado. Van a ser juzgados de acuerdo a lo que han hecho o bien la conducta que han demostrado. Pero entonces, podríamos hacer una distinción, ¿no? Y empecemos por aquellos entonces que viven en el mundo. ¿Qué pasa con las personas que siguen viviendo aquí en el mundo o viven de acuerdo al mundo? A este respecto, 2 Corintios 4:4 que dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En Juan 12:31 dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Por ende, aquellos que no aman a Dios, aquellos que tienen una conducta que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿en dónde están? En el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Justamente Satanás, que es el Dios de este mundo. También se habla del rey de un reino, que está en Mateo 12:26. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. O sea, tiene un reino. También dice, Satanás tiene control. ¿Sobre qué tiene control? 1 Juan 15:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea, está controlado por el maligno. Mateo 4:8-9 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Si por ende tiene control también sobre este mundo. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor le rayó la cancha, ¿no? No es que tenga un poder absoluto. Acuérdense que aquí hay un plan de Dios. Sobre ese plan no hay nada encima. Satanás está encima de eso. Jamás, no puede estar jamás sobre ese plan. Jamás. ¿Por qué? Porque Satanás fue creado por Dios. Satanás tiene como autoridad ¿a quién? Justamente a Dios. Por ende el Señor le dijo, ok, tu gobierno va a ser dentro de este mundo. Pero eso no quiere decir que el Señor no pueda interferir. También lo puede hacer porque Él creó el mundo y tiene autoridad sobre el mundo. Por ende las personas, los inconversos y aquellos que no han recibido a Dios en sus vidas de corazón, ¿a quién le pertenecen? Justamente al enemigo, al lado oscuro de la fuerza, sí, al demonio. A ellos pertenece. Ahora, pero que no se nos olvide, pero está bien rayada la cancha. Esto solamente respecto a los inconversos, o bien a no ser a aquellos que Dios permita que así sea. Por ende, el mal tiene que pedir autorización a Dios. Por ende, ¿quiénes están bajo el maligno? Aclaremos para que no nos confundamos. ¿Sí? 2 Timoteo 2:23 al 26 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos
para que haga lo que Él quiere. Ok, entonces, el demonio tiene poder sobre este mundo. ¿Sobre quiénes? Sobre los inconversos, los que no aman a Dios, los que no lo han aceptado. Sobre quienes se oponen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que hay un solo Dios y de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Y eso dónde está? Dice, les cambia el corazón. Acordémonos que el corazón no es solamente lo que bombea sangre. El corazón también es asimilado a nuestro intelecto, a nuestros pensamientos, a lo que hay en nuestra cabeza. O sea, cuando se cambie, se ha transformado nuestra forma de ver las cosas, de pensar, ¿sí? Ese cautiverio, esa esclavitud de estas personas que están en el mundo, cuya autoridad es el demonio, van a poder ver la verdad. Mientras no suceda esto, no van a poder ver la verdad y no tienen capacidad para verla. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Está clarísimo. Ahora, ¿quiénes son los que están en el mundo? Y esto también lo vimos en un estudio anterior. En Efesios 2:1-3 dice, ante ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Al principio le dije, o sea, ¿qué controla nuestra vida? Nuestras emociones. ¿Qué emociones? Esas de pasiones o desenfreno de satisfacer cosas que el cuerpo nos pide. Sí, porque el mundo es controlado justamente por el demonio. ¿Y dónde actúa? En el corazón, en nuestra mente, que no se nos olvide. Por ende, ¿quién gana esta batalla? Sí, que podemos tener en el mundo. Esta batalla, sí, porque el plan ya está escrito. No hay nada que lo pueda cambiar o modificar. Acá podríamos decir que hay pequeñas escaramuzas, pero el plan ya está establecido. Según el libro 1 de Juan 5, 4 y 5 dice, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por ende, ¿quién controla nuestra vida? ¿El libre albedrío? Sí, pero ¿cuándo? Y eso es relativo, ¿no? O sea, cuando utilizamos nuestro libre albedrío para aceptar a Dios en nuestra vida, para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿En qué nos convierte? En hijos de Dios. ¿Qué sucede con ellos? Vencen al mundo. ¿Por qué? Porque salen de su ceguera, ya pueden ver, ¿qué ven? La verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que la Biblia es verdad. Es la palabra de Dios. No la criticamos, no la rechazamos, no la tergiversamos. No, es la palabra de Dios. Y repito, y reconocemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Murió en la cruz. Por ende, no importa lo que prediquemos, mientras no creamos con convicción y con certeza que Cristo murió en la cruz y que la palabra de Dios se encuentra en la Biblia, no ha pasado nada, señores, y seguimos con esa ceguera en nuestro rostro. Ahora, podríamos decir, ¿qué pasó con Job? Sí, Job era intachable, podríamos decir, ante los ojos del Señor, pero por ende el mal no le va a tocar, como lo estoy diciendo, y no me estoy contradiciendo. Pero aquí el Señor hizo probar a Job, pero él sabía lo que iba a suceder, porque sabía que tenía un corazón intachable, y así fue. Pero ¿para qué pasó esta tribulación? ¿Fue prueba para Job? Claro que sí. ¿Fortaleció su fe? Claro que sí. ¿Le dejó en ridículo a Satanás? Le dejó en ridículo nuevamente y seguirá estando en ridículo. Y demostró justamente el poder absoluto de Dios sobre su creación. Porque puede hacerle todo lo que quieras con Job, pero su vida no será tocada. ¿Y el demonio pudo tocar su vida? Jamás pudo. ¿Por qué? Porque no tenía la autoridad para poder hacerlo. A su vez, eso en Job 1.12. En Daniel 2.20 dice, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos.
Su poder es absoluto. Daniel 4:17 dice, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenaron los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Cierto, el mundo de abajo es controlado por el demonio, sí, pero hay cosas que no puede hacer el demonio sin la autorización de Dios. Insisto, sin la autorización de Dios. Ahora, terminando con esto. Como conclusión, entonces, ¿quién controla o qué controla nuestra vida? Habría que hacer una distinción. Si es que realmente reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y empezamos a amar al Señor, empezar un proceso de amar al Señor en el sentido de reconocer lo que Él es en nuestra vida, de comenzar una relación con Él, de estudiar la Biblia, de leerla, de empaparnos de lo que sucedió, ¿sí? El mundo no nos va a tocar. Incluso vamos a ser repudiados, nos va a odiar el mundo. Pero aquí hay algo interesante. En la medida que, según 1 Juan 2:15 al 17, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Sí? Y les repito este versículo porque es muy importante y nos da indicio de saber con quién estamos. Si tenemos justamente esa necesidad pecaminosa o lujuriosa de satisfacer nuestras necesidades carnales, si nos llenamos de orgullo, de vanidad o tal vez ni siquiera vemos eso y alguien nos puede decir de afuera, sospechemos, démosle el beneficio de la duda, no porque nos creamos más o porque nos creamos menos, sino que analicémonos, mastiquemos lo que está sucediendo, porque posiblemente preguntémonos, inclusive, ¿sí? ¿Qué significa Cristo para mí? Acordémonos que el enemigo, Satanás, nos encegueció a los que viven en el mundo, están enceguecidos, tienen un velo sobre sus ojos. Y ese velo, ¿qué impide que vean que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados? Y la palabra, que la palabra es cierta, es verdad. Ese velo impide ver eso. Por ende, y adicional a ese velo, ¿qué tenemos? Necesidades pecaminosas, necesidades carnales que las satisfacemos constantemente y el cuerpo nos empuja a cumplirlo. ¿Sí? No vemos la verdad de todo esto, que estamos muertos. ¿Sí? Estamos enceguecidos, no podemos ver. Pero claro, ¿cuándo podemos ver? Cuando a través del Espíritu Santo incluso nos empuja. ¿Sí? Nos dice, oye, eso no está bien. ¿Sí? Y poco a poco tal vez vamos razonando, si podemos llamarlo, y nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros. En la medida en que empecemos a darnos cuenta de eso, en la medida en que le aceptemos al Señor, por último, con una oración tal vez hueca, pero yo creo que a través de esa oración, por infinito amor y empatía de Dios hacia nosotros, tal vez ya puede obrar en nuestras vidas. Por lo menos, ya hay un comienzo. Porque hay un plan ya celestial, ya preestablecido, ya definido. Que si no nos damos cuenta de que tenemos que ajustarnos a este plan, estamos muertos. Estamos total y absolutamente muertos. Según Juan 16:9 dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Por ende, los que se niegan a creer en Dios, en la palabra, que se niegan a creer que Cristo murió en la cruz, le pertenecen al diablo, están enceguecidos, le pertenecen a Satanás, le pertenecen al mundo y Dios no está ahí. No está. Por tanto, 1 Juan 5:5, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los que creen, no los que piensan o los que tal vez, no, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Espero haber sido claro. Sí, pero no me he puesto tartoso, pero es bello este mensaje. Sí. Si vemos personas o conocemos personas que realmente dicen, ningunean, por decirlo de alguna forma, de lo que hizo Jesucristo, lo que maravilloso que hizo Jesucristo en la cruz, que niegan que Cristo fue crucificado en la cruz, que incluso hay historias que dicen, no, que huyó, fue reemplazado por otra persona, que niegan incluso, que debaten constantemente que la Biblia lo que dice no es cierto. ¿Sí? No es verdad, son qué sé yo, de imaginación. Son personas que son del mundo, el demonio les está controlando, hay que orar por ellas, hay que estar ahí tal vez haciendo discipulado, eso depende de lo que Dios les indique. Pero les dejo este mensaje, así que espero que les haya sido de mucho provecho.
Dios les bendiga y gracias por estar ahí. Gracias por darse el tiempo para escuchar esta palabra que el Dios ha puesto en mi corazón. No es para mi gloria, yo jamás y lo rechazo en el nombre de Jesús. Con total humildad lo digo. Lo hago porque es un mensaje hermoso que no quiero que se pierda en un papel. Quiero que permanezcan para la gloria y honra del Señor y de nadie más. ¿Sí? Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo ore en sus corazones con este mensaje. Quiero terminar con una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, te doy gracias por tu intervención, por tu intercesión, Señor, por ocupar este cuerpo a través de tu maravilloso Espíritu y expresar este mensaje, Señor. Si es que me he equivocado, perdóname, Señor, perdona mi boca, Señor, perdona si hubo interferencia de mi parte, Señor, pero Espíritu Santo, tú obra en los corazones de que lo escucharon, Señor, y que se haga carne en ellos. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y gracias.